continuación vamos a hablar de otro tema muy interesante y lo vamos a hacer con uno de nuestros colaboradores. Hace un tiempo que no nos visitaba, qué bueno que está de regreso. Se trata de nuestro querido Javier Suárez. Javier, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Javier es abogado laboralista. ¿Cómo se dice, Javier? ¿Abogado laboral? Abogado laboralista. Abogado Exacto. Laboralista. Bueno, pues ahí está, abogado laboralista. Y con Javier, amigos, vamos a conversar sobre el burnout. ¿Qué es el burnout? El bore-out. El bore-out. Porque son dos, entonces dos términos, ¿verdad? Está el bore-out y el burnout. Vamos a diferenciarlos, vamos a ver cómo se reflejan y vamos a ver qué los provoca y cuáles son sus consecuencias, conocerlos para poder prevenirlos. Caramba, Javier, pero un tema... Mira, que yo creo que hay mucha gente que no se percata de eso. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Primero que nada, muchísimas gracias como siempre por recibirme. Un placer estar siempre aquí con ustedes. Gracias a ti, gracias a ti. Por lo cual pudieran invitarme a la fiesta de Navidad que viene por ahí doblándole aquí. Entonces, que eso es otro tema también que pudiéramos hablar. ¿Cómo debe de comportarse un empleado en la fiesta de Navidad? Pero eso ya dejémoslo para entrado de diciembre. Sí. Mira, el tema en específico, el burnout, es, a diferencia del burnout, es el aburrimiento total del trabajador por, vamos a decir, esas tareas repetitivas que están en el trabajo, que no significan, vamos a decir, ningún challenge para el trabajador y que la hace, vamos a decir, una tarea que pudiera durarle 5 minutos, pues la hacen 2. Entonces, eso conlleva prácticamente el aburrimiento del trabajador. ¿Por qué? Porque está haciendo cuestiones repetitivas en el trabajo y esto tiende a, vamos a decir, manifestarse en un desinterés. El trabajador no se siente, vamos a decir, retado a hacer ese trabajo. Entonces, por eso lo hace con desgana, con desmedro y a veces, y no nos damos cuenta de que el trabajador está en este síndrome. Como tú decías al principio, que se tiende a confundir, el burnout es diferente al burnout. El burnout es, vamos a decir, esa quemazón, vamos a decir, sobrecarga de trabajo. A diferencia del burnout, que tengo un trabajo muy simple, muy sencillo, que puedo realizarlo rápido, el burnout es que tengo trabajo complejo y sobre todo tengo una carga de trabajo que debería de ser repartida entre 2 o 3 trabajadores. Por eso viene ese burnout. Y todo este tipo de cosas han venido desde la pandemia. Sabes que la pandemia cambió totalmente el ámbito de trabajo. Tenemos, vamos a decir, una nueva normalidad, pero hay situaciones que el burnout y el burnout dan, que por ejemplo, tenemos al año, luego de la pandemia, 12 millones de ausencias diarias de trabajo. Wow. Por este tipo de síntomas. Sí, es una cifra bastante grande. Es demasiado, más de lo que me imaginaba. Claro, y esto se refleja a nivel económico en los sistemas de seguridad social en miles de millones de dólares, porque recuerda que este asentismo tiene que pagarlo la seguridad social. Y estas enfermedades, vamos a decir, o estos síndromes conllevan y llegan al final a ciertas enfermedades que como empresas debemos de tratar de prevenir. ¿Están conscientes las empresas dominicanas de que existen estos fenómenos? ¿Los empleadores dominicanos conocen sobre esto? ¿Y los empleados reconocen estos síntomas o no? ¿Son términos que pasan todavía desapercibidos? El término burnout no. El término burnout sí, vamos a decir que ha venido desde hace tiempo saliendo en los centros de trabajo. El burnout no. Y el burnout es diferente, es más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque el burnout, tú ves al trabajador, que el trabajador está impaciente, está incómodo, está diciéndole a los compañeros, mira, no puedo con toda esta cantidad de trabajo, ¿cómo voy a hacer esto? Está buscando, vamos a decir, esa ayuda. Y hay esas ciertas señales que como empleadores sí podemos ver. O sea, las empresas y su departamento de recursos humanos sí pueden ver, a diferencia del burnout. Porque el burnout está simplemente con un presentismo laboral. Él está ahí, él está haciendo su trabajo,
Pero como no tiene ese challenge, como no tiene esa cantidad de trabajo, ¿qué hace? Se para, habla con los compañeros, bebe más café de la cuenta, está dando vueltas por la oficina, y entonces eso es más difícil de ver que el trabajador está en esa sintonía de burnout, porque tú lo tienes ahí, el trabajador está contigo, o sea, que es más difícil de detectar para los departamentos de recursos humanos, pero como quiera también tiene sus consecuencias. O sea, es algo que debemos de estar atentos, verificar como departamento de recursos humanos, las empresas, verlo y tratar de prevenirlo. O sea, hay formas de prevenir esto, de que el trabajador no se sienta desmotivado y que simplemente esté en su puesto de trabajo por estar haciendo lo que le ponen en el día a día. Parecería que ese es un problema que también tiene una raíz, digamos, individual, porque nuestro sistema nos acostumbra a tomar un trabajo, sobre todo por la paga. Los 15 y los 30 parecerían ser los únicos días felices de algunos trabajadores, porque al final hay gente que termina eligiendo una carrera, un oficio, porque paga o no mejor en el mercado, no porque realmente eso es lo que disfruta hacer o la vocación con la que nació. Esto al final también impacta, porque muchas veces no importa ni siquiera qué tan bien remunerado esté ese trabajo. Si no te motiva, si a ti no te gusta, no importa lo bien que te paguen, ni lo emocionante que sea. Si no está dentro de ti, tú no lo vas a disfrutar. Alguna manera también de que desde las universidades, pues, o desde los mismos colegios y las escuelas se forme a los estudiantes para que sigan su vocación y no que simplemente se empleen por un monto, que ojo, no es que no es importante, claro que es importante el dinero, pero al final levantarte todos los días, hacer algo que no te gusta, por muy bien que te paguen, va a llegar un día que tú vas a decir, es que esto no es lo mío. Así es, y sobre todo se refleja también en tu compañero de trabajo, que empiezan a decir, bueno, pero ¿qué le pasa a fulano que está aquí por aquí? Entonces, eso hay formas de evitarlo, como bien tú dices, desde la génesis, desde las universidades, desde los liceos técnicos. Vamos a hacer exámenes que uno bueno, por lo menos la generación de nosotros lo tomaba a chanza, por decirlo de alguna manera, esos exámenes que te hacían y que para ver a qué tú te puedes dedicar. Exámenes de aptitud. Exacto, los exámenes de aptitud. Yo nunca cogí uno porque en mi... No, yo tampoco. Un laboralista, porque mi padre lo era, mi abuelo lo era. Dije, sino porque, vamos a decir, nací con eso desde mi ADN, pero sí es cierto que hay que necesariamente tomar esos exámenes de actitud para saber a qué nos queremos dedicar, para que no nos pase esto de estar en un trabajo mirando para arriba, haciendo las cosas rápidas, sabiendo de ellas, y sobre todo que esto se refleja en nuestro compañero de trabajo. Esto, como te decía anteriormente, lo que provoca es estar en el trabajo por estar. Tú estás ahí, tú haces la tarea que te ponen, la pasas hacia adelante, la tiras, te pagan en otras cosas, bueno, pues ahí está. Y todo esto se debe también a una mala organización del trabajo. Por ejemplo, poner gente súper, vamos a decir, sobrevaluada en ciertos puestos, o poner gente de una rama en otra, por ejemplo, un contable a hacer cuestiones de administración simple, por decirlo de alguna manera. Eso puede llevar al burnout. También una mala supervisión por parte de los departamentos de recursos humanos. Hay que estar encima de los trabajadores, ver si les gusta su puesto de trabajo. A veces también una mala planificación de las tareas. Por ejemplo, es bueno dentro del mismo departamento rotar las tareas para que haya ese challenge y, por ejemplo, haya discusiones entre los compañeros de mira, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se puede hacer aquella cosa? ¿Cómo tú hacías lo otro? Entonces, para así, vamos a decir, luchar con ese aburrimiento, que no haya ese aburrimiento. También integraciones en el trabajo. Es bueno conciliar esa vida laboral y familiar, que el trabajador se sienta parte de la organización, porque eso es lo que conlleva al final, que el trabajador está
por, como tú dices, esperar el 15 y el 30, simplemente para tener un sueldo para vivir. Entonces, los departamentos de recursos humanos deben de hacer su trabajo, deben de estar encima de los trabajadores, verificando que, vamos a decir, le encante su trabajo, por lo menos lo haga bien, darle apoyo en lo que necesite. Y hay un sinnúmero, por ejemplo, de encuestas que se pueden hacer dentro del mismo trabajo para detectar ese burnout. O sea, encuestas que pueden hacer los departamentos de recursos humanos a través de los correos electrónicos, y así podemos ver cómo un trabajador, si tiene burnout o no. Eso es una de las formas que pueden hacer las empresas. Y con relación al burnout, que es cuando la gente está como saturada. Bueno, con relación al burnout, aquí también es una parte de tratar de organizar el trabajo mejor. Sobre todo en esos departamentos donde hay una sola persona sobrecargada, ahí los departamentos de recursos humanos tienen que hacer su labor, incluso mandando al trabajador, cuando lo vean en esa situación, hasta de vacaciones y buscando un reemplazo, porque es necesario que el trabajador llegue vamos a decir, con ese ánimo de trabajar. Si tú estás burnout, llega un momento en que simplemente tú paras de trabajar. Y eso conlleva que tú tengas mala relación con tu compañero de trabajo y hasta con los clientes. Puede traer problemas con los mismos clientes, porque tú, como una persona que está irritable, incómodo, saturado, en buen dominicano, harto. Exacto. Pero es porque hace falta un respiro. Exactamente. O una distribución de la carga de trabajo. A veces hay uno en el departamento que quiere ser el Superman, y no podemos ser el Superman. Como el conejo Bugs Bunny, toda la base. Sí, exactamente. Quiere cubrir, ahora como estamos en pelota, quiere cubrir toda la base, y eso no se puede, porque al final traemos como consecuencia, linkeamos con lo que decíamos al principio. Esto causa ausentismo laboral, y entonces también puede conllevar hasta depresión. Entonces, hay ciertas situaciones que las empresas tienen que estar arriba de ellas, y sobre todo esa carga de trabajo inmensa a una sola persona no debería de ser. No debería de ser. Bueno, pues aquí tienen, amigos, hablamos de un tema muy importante que no va estrictamente ligado al tema de derechos laborales, o sí va, porque es que todo el trabajador tiene derecho a su salud y a la salud mental, sobre todo, que impacta el clima laboral. Así es, fíjate. Pero no hay sanciones, por ejemplo, no existen sanciones, Javier, en nuestra ley, ¿verdad? O sea, no hay sanciones per se, pero sí, como tú decías, el empleador tiene que estar atento a la salud mental de sus trabajadores. Es una de las cuestiones del reglamento 522.06 de seguridad e higiene industrial. Y también otra cuestión, mira, con esto de la pandemia y esos datos que te daba al principio, la salud mental fue un tema de discusión en la última asamblea de la OIT, e incluso convenios que no eran fundamentales se volvieron fundamentales a raíz de esta sesión de la OIT. Por ejemplo, en el área de salud mental, de salud y seguridad industrial del trabajo. 2 convenios pasaron a ser fundamentales, para que veas la importancia que ha tenido la pandemia. Recordemos esos fatídicos días de principio de marzo, cuando nos trancaron y nos dijeron que eran 15 días. No todo el mundo aguanta eso. No todo el mundo. Ocio y descansando en un solo lugar al mismo tiempo no es sano, no es sano ni mental ni físicamente. Correcto. Desarrolla un estrés que se refleja y que impacta en la productividad, en el ambiente de trabajo, en el clima laboral. O sea, voy a decirle a los abogados que vamos a tener muchos divorcios. Sí, pero esa no es la idea. La idea es que salgamos vivos de la pandemia. Así es, así mismo es. Amigos, hemos conversado con nuestro colaborador Javier Suárez, abogado laboralista, quien ha venido a conversar con nosotros sobre 2 temas muy interesantes y que impactan directamente en la productividad, en el ausentismo, en la calidad de vida del empleado, del empleador, porque también afecta el ambiente en el que las personas hacen su trabajo, hacen su labor, impacta a los clientes, impacta absolutamente a toda la sociedad.
Hablamos del bore out, que es cuando una tarea se hace reiterativa, repetitiva y te provoca aburrimiento, no la haces con el mismo deseo, no tienes el mismo estímulo. Y también conversábamos sobre el burnout, que es cuando hay una sobrecarga de trabajo en una misma persona y esa persona termina estresada, irritada y también impactando pues toda la cadena de valor en el trabajo. Javier, un placer siempre conversar contigo. Danos por favor los teléfonos para quienes quieran contactarte, puedan hacerlo directamente a tus oficinas. Pueden contactarlo en nuestras redes sociales, @JSuárezAstacio, ahí en Twitter, Facebook e Instagram.